Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 1. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre amado. Padre, yo te pido, Señor, que en este día tú hables a nuestras vidas de manera especial. Espíritu Santo, tú eres el que habla a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, porque queremos aprender más de ti, Señor. Queremos cada día ser más obediente a tu palabra, Señor, y así seguirte fielmente. Ayúdanos, Padre. Habla, Señor, a través de mí, Padre, a tu pueblo, porque eres tú, Señor, el que transforma los corazones. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. El tema que el Señor me dio es permaneciendo fiel. Permaneciendo fiel. Y la palabra fiel, los significados que da es ser constante en sus afectos, constante en el cumplimiento de sus obligaciones, que no defrauda la confianza depositada en él. Otros sinónimos para la palabra fiel: lealtad, confiable, sincero. En la palabra de Dios vemos cómo Dios escogió un pueblo que estuvo en aflicción en Egipto, y él con brazos fuertes los ayudó, los sacó, los dirigió, y Dios estuvo enseñándoles a ellos cómo él quería que ellos se comportaran, y quería decirles todo el tiempo las bendiciones que iban a obtener si le seguían fielmente. Él estuvo cuidando de ellos, proveyendo el alimento, cosas materiales, y le enseñó eso, cómo serán bendecidos si le siguen fielmente. Y en Deuteronomio 28, él les da muchas bendiciones que él tenía para ellos si ellos seguían fielmente. Les dijo que los exaltaría sobre todas las naciones de la tierra, que bendeciría su fruto en su tierra, que serían benditos sus rebaños. Él iba a derrotar a los enemigos, todos los enemigos que se levantaran contra de ellos, él los iba a derrotar. Bendeciría todo aquello en que pusieran su mano. Le abriría el cielo para que envíe lluvia a su tiempo, para bendecir la obra de sus manos. Los bendeciría de tal manera que ellos tendrían para dar, o sea que no iban a tener que pedir. Ellos en la abundancia iban a poder dar, pero no podían alejarse de él ni a derecha ni a izquierda, ni seguir detrás de dioses ajenos. En otras palabras, es ponerlo a él en primer lugar en todo momento. Y de no ser así, él lo advirtió que si se apartaban de él, vendría todo lo contrario a las bendiciones,
que son maldiciones. Y ellos estuvieron en el desierto y hasta que entraron en Canaán. En todo momento Él estuvo bendiciéndolo, proveyéndolo, cuidándolo, y una y otra vez ellos desobedecían a Dios. Y ellos voluntariamente, innecesariamente, porque tenían la bendición de su lado, y voluntariamente ellos decidían las maldiciones porque se alejaban de Dios. Y aproximadamente Dios los tuvo tratando de guiarlos a través de jueces, y porque Él quería ser su Dios. Él quería ser el que los enseñara y los instruyera y los dirigiera. Y estuvieron aproximadamente 450 años siendo dirigidos por jueces. Dios le hablaba a sus jueces, ellos le hablaban a su pueblo, pero una y otra vez se alejaban. Y el pueblo desechó ese trato especial, que era un privilegio ser dirigido a un pueblo por Dios directamente. Ellos desecharon ese trato especial de Dios y decidieron tener un rey al igual que las otras naciones. Y Dios escogió a Saúl, y Saúl no permaneció fiel. Luego vino David, y David sí permaneció fiel, pero su hijo Salomón terminó no siendo fiel y trajo mucha iniquidad al pueblo de Israel, porque desobedeció uno de los mandatos que Dios le dio, a que no se juntasen con mujeres extranjeras. Y él se juntó con mujeres extranjeras, trajo las mujeres extranjeras y ellas trajeron sus dioses, y se corrompió todo Israel. Así que él terminó siendo infiel. Y esas consecuencias, esa desobediencia, trajeron muchas malas consecuencias, pero una de ellas fue que el pueblo de Israel se dividió en dos. El pueblo del norte, la nación del norte, y la nación del sur, que estaba constituido entre Judá y Benjamín. Y entre esos dos, entre esas dos divisiones, reinaron 40 reyes, y casi la mayoría se corrompieron. Así que también le dieron la espalda a Dios, y ellos retrocedían. Dios los bendecía, iban hacia adelante en bendiciones, y ellos retrocedían. Y es como cuando alguien sube unas escaleras, sube 5 pasos y da hacia atrás 4. Sube 4 y da hacia atrás 5. Retrocedían, y muchas veces llegaron a perder todo lo que Dios los bendijo a ellos. Y así estuvieron una y otra vez en su infidelidad, apartándose de Dios, y muchas veces dejaban a Dios para lo último. Le buscaban en su tribulación, y esa era su última alternativa, tristemente. Luego de Salomón, el que reinó fue Roboam, y él fue el que estuvo 17 años reinando, y 3 años estuvo bien, los últimos 14 mal. Luego de él reinó Abías, y él reinó 3 años, y en los 3 años también hizo lo malo delante de Jehová. Ellos eran los reyes que estaban dirigiendo el pueblo del sur, de Judá y Benjamín. Y luego de Abías reinó Asa, su hijo. Y luego que el pueblo hubo pasado tanta tribulación, tantas desgracias, muertes, pérdidas, vino este hombre Asa y comenzó a reinar en la tribu de Judá. Y vamos a leer todos en 2 de Corintios capítulo 14, un capítulo antes, versículo 1. 2 de Crónicas capítulo 14, versículo 1. Y dice: durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios.
porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Mira qué bendición. Luego de tanta tribulación del pueblo de Judá, de Israel, vino este hombre con un corazón dispuesto a servir a Dios. Y en su celo empezó a destruir todos los ídolos, los símbolos de Acera, que Acera era la diosa de la fertilidad y ellos las tallaban en madera muchas veces. Y él las destruyó, destruyó los lugares altos, que los lugares altos eran donde las personas iban a adorar a sus dioses, mayormente en colinas altas y en montañas. Y él las destruyó. Así que él tenía celo por las cosas de Dios y también mandó al pueblo a seguir la ley de Jehová. Así que fue bendición para el pueblo por fin. Y estuvo 10 años de bendición. Y Dios, dice la palabra, que les trajo paz. Porque Dios es fiel y él cumple sus promesas. Y él le había prometido en Deuteronomio 28 que él los iba a bendecir. Y en todas esas bendiciones, una de ellas era la paz. Por eso dice al final que Dios le dio paz a todos. Y ese Dios que es inmutable, que nunca cambia, es el Dios que nosotros tenemos hoy. No son historias reales que pasaron en el pasado y ya no pasan, sino que Él sigue bendiciendo hasta el día de hoy. Él sigue siendo fiel y sus bendiciones y sus promesas siguen vigentes para nosotros. Así que nosotros tenemos en nuestras manos si queremos vivir bendecidamente o en maldición en nuestras vidas. En Proverbios 1:33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mira qué bendición. No tenemos ni por qué, no importa la tribulación que sea, se supone que nosotros ni temor tengamos si estamos agarrados de él fielmente, en obediencia. Y Asa aprovechó esos 10 años de paz y comenzó a fortalecer todas las estructuras, comenzó a hacer murallas, a fortalecer las puertas, comenzó a hacer torres altas de vigilancia, y él aprovechó esa paz para fortalecer el reino. Y fue prosperado más que su padre, Abías, que reinó 3 años y hizo lo malo, porque Abías tuvo 400,000 soldados, pero él aumentó 180,000. Así que tuvo 580,000 hombres valientes, dice la palabra. Así que sus bendiciones de Dios son en muchas áreas. Él se estaba fortaleciendo. Y luego de esos 10 años se levantó Sera, un etíope, y vino contra él con 1,000,000 de soldados. Él tenía 580,000, pero Sera vino con 1,000,000 de soldados. Imagínense cómo sería eso, el temor que uno puede vivir en ese momento, porque tenía prácticamente el doble del ejército. Y vamos a leer ahí en el versículo 11. En el capítulo 14, versículo 11, dice: y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Mira la confianza que él tenía en Dios.
Dice, en ti nos apoyamos. Ir delante de ese ejército tan grande, él fue, pero él clamó a Dios por apoyo. Él dice, en ti nosotros nos apoyamos. O sea que él estaba bien fuerte en la fe con él. Él se atrevió a arriesgarse a pelear contra Sera porque él sabía que él tenía a Dios de su lado. Pero Dios le dio la victoria. Y cuando regresaron con un botín grande, Dios rápidamente envió un profeta a darle un mensaje. Porque mira qué bonito es Dios, que Él nos cuida de los ataques externos, pero también Él nos cuida de los internos. Porque los ataques internos son los más peligrosos porque salen de nosotros. Y esos son los que tarde o temprano pueden llegar a hacer que nosotros no permanezcamos fieles en el Señor. Así que Él le mandó a un profeta para darle una palabra a él. Porque Él quería que Él no se enalteciera, que Él supiera que fue Jehová el que le dio la victoria. Y Él, queriendo cuidar que Él no se enalteciera, Él fue y le envió un profeta para darle unas palabras. Porque muchas veces nosotros a veces logramos cosas y nos olvidamos que es Dios el que nos da la victoria. Por eso es necesario que Él esté constantemente hablando a nuestras vidas. No somos nosotros los que obtenemos las victorias, es Él el que nos las da. Y eso es algo clave e importante para nosotros permanecer fieles en el Señor. Nosotros saber y reconocer de dónde Él nos sacó y que si no fuera por Él, nosotros no tuviéramos las victorias que estamos teniendo. Porque es Él el que lo ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha cuidado de nuestras malas decisiones y ni cuenta nos hemos dado. Él nos ha cuidado de muchísimos ataques espirituales que ni nosotros nos hemos dado. Él es el que nos dio la sabiduría. Él es el que transformó nuestras mentes. Así que eso, tener eso presente de que Él es el que nos da la victoria y que da las transformaciones en nuestras vidas, nos va a ayudar a permanecer fiel. Porque es muy importante eso, porque nosotros podemos ver personas a veces sin misericordia, porque nosotros se nos olvida lo que eso lo hizo Dios en nosotros y esa persona no ha tenido esa oportunidad. Así que eso nos ayuda a nosotros ser misericordiosos y compasivos con las personas. El apóstol Pablo dice, si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Así que es como si está diciendo, si Dios fue el que te lo regaló, ¿por qué lo presumes? Así que eso nos tiene que hacer entender de dónde Dios nos sacó a nosotros. Y nosotros vamos a buscar aquí en el capítulo 15, versículo 1, a ver qué fue lo que le dijo el profeta. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si lo buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Mira esa palabra que le está dando Dios a través del profeta, porque Dios es fiel, Él nunca nos falla. En realidad somos nosotros los que le fallamos a Él. Así que Él le está dando ese mensaje para cuidar de que Él no se enalteciera. Y vamos a leer en el versículo 3. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Mira eso es lo que está haciendo el Señor. Le envía un profeta, el profeta Azarías, y primero le da esa palabra. Si ustedes le buscan, Él va a estar con ustedes, pero si ustedes no le buscan, no, Él no se va a dejar encontrar. Si ustedes se apartan, Él se va a apartar de ustedes. Y Él le da un recordatorio. En otras palabras, mira todo lo que pasó el pueblo de Israel en el pasado por haberme dejado. Mira todo el sufrimiento que hubo. Mira todo lo que pasaron por haberte apartado de mí. Y dice que
Él les dice, los sacerdotes se apartaron de tal manera en el pasado que no enseñaban la ley, las personas no conocían la ley, por tal razón tampoco la cumplían. Así que de esa manera se encontraba el pueblo de Israel en el pasado. Y qué triste como el pueblo de Israel una y otra vez, desde que comenzamos a leer la Biblia hasta el final, vemos como una y otra vez, ellos se apartaban de él. Y él seguía bendiciendo y ellos como quiera se apartaban de él, dejaban a Dios de último momento. Y cuando pasaban las tribulaciones fuertes, ahí era que se arrepentían y buscaban de Dios. Y asimismo, Dios quiso que los escritores de la palabra, de la Biblia lo dejaran escrito, porque así también muchas veces somos nosotros. Nosotros muchas veces dejamos a Dios y cuando nosotros pasamos tribulaciones es que corremos a buscar de Dios y lo dejamos de último lugar a Él. Así que no pensemos nosotros que somos diferentes a ellos, porque por esa razón es que Él dejó eso plasmado en la palabra de Dios. Y dice, y en su tribulación se convirtieron a Jehová y le buscaron. O sea, que si no fuera por la tribulación, no le iban a buscar. Porque ahí lo está diciendo claro. Se alejaban y en su tribulación me buscaban. O sea, que si no hubiera tribulación, no iban a buscarlo. Y el primer mandamiento que él les dio en los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, yo soy el primero. Ustedes me tienen que dar el primado a mí y no podrán tener otros dioses. Y en estos tiempos, igualmente nosotros no adoramos ídolos y no levantamos altares, a lo mejor no adoramos ídolos de piedra ni madera, pero igualmente nosotros cuando le damos la prioridad a otras cosas y dejamos a Dios para lo último, es exactamente el mismo pecado de no tener dioses ajenos, porque eso se basa en que estás dejando a Dios para segundo o último lugar. Él exige el primado de nosotros. Así que en este tiempo igualmente creamos muchos dioses. No tiene que ser de madera y piedra para nosotros dejar a Dios en segundo plano. Y muchas veces estamos horas en el Dios más famoso de este tiempo, que es el celular. Y cuando nosotros venimos a orar a lo último, ya nos quedamos dormidos, vamos a leer la palabra y nos quedamos dormidos, porque no le estamos dando tiempo de calidad a Dios. Y Dios conoce nuestros corazones. El apóstol Pablo dijo que Dios no puede ser burlado, porque Él conoce nuestros corazones. Él conoce cuando nosotros nos acercamos a Él porque estamos atribulados y le estamos buscando por interés. Cuando le buscamos a Dios en la tribulación, ¿no será ese interés? Cuando le buscamos en la tribulación, ¿no será ese interés? Lo que pasa es que Dios es muy misericordioso y hay muchas veces que Él no responde, porque Él es misericordioso, es como un padre que está tratando con su hijo, pero su hijo está rebelde y tú le estás dando consejos y él se va para la calle, no te hace caso a ninguno de los consejos, pero cuando él viene y se acerca a ti a hablar contigo, tú sabes que algo él quiere. Y a lo mejor él viene a pedirte dinero, pero tú se lo das y él vuelve y no te hace caso por meses y luego necesita dinero y se te acerca a ti y ya el padre sabe que está viniendo por interés, pero por el amor de padre, él le ayuda muchas veces. Así que cuando esa persona se va y viene a buscar dinero, el papá sabe que es por interés que se está acercando a él. Así que nosotros le estamos buscando por amor o por necesidad. Tenemos que hacernos esa pregunta constantemente. ¿Le estamos buscando por amor o por necesidad? Aleluya. En el pasado orabas 1 hora deleitándote en el Señor y ahora estás 15 minutos y te cansas, y esa lucha diariamente y te cansa, estás 5 minutos casi siempre dormido, pero cuando viene la tribulación vuelves y oras 1 hora bien ferviente orando y no te quedas dormido. ¿Será eso amor o necesidad? ¿Te pesa
hablar con Dios de madrugada, así como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que Él madrugaba todavía de noche a orar con el Padre, y Él nos dio ejemplo para que como Él hizo, nosotros hagamos. Y cuando vas a orar, te pesa hablar con Dios, pero cuando necesitas una contestación de Él, ahí corres y estás una hora orando, o cuando necesitas un mensaje de Él, ahora vas a ir para buscar un mensaje de Él. ¿Será eso amor o necesidad? Tenemos que hacernos esa pregunta, porque Dios no puede ser burlado y Dios conoce nuestros corazones. Así que Él no quiere que nosotros estemos abusando de su misericordia. Él quiere que nosotros permanezcamos fieles. Y yo vuelvo y le doy los significados de la palabra fiel. Alguien constante en su cumplimiento, en sus afectos. No que tú vengas hoy y le demuestres amor y mañana no le demuestres amor. La fidelidad, alguien constante en sus afectos. Hoy yo te demuestro que te amo y mañana te demuestro que te amo también. Alguien constante en el cumplimiento de sus obligaciones. Ese es el significado que da literal. Así mismo lo copié yo. Alguien constante en el cumplimiento de sus obligaciones. Que no defraude la confianza depositada. Alguien en el que se pueda confiar. O sea, alguien constante y confiable. Esa es la persona fiel. Y Dios quiere que nosotros permanezcamos fieles. ¿Podrá Dios contar con nuestra constancia y confianza? Si Jesús entrara por ahí en estos momentos y se nos acercara y nos preguntara, nos hiciera esas preguntas, ¿cómo nosotros nos sentiríamos delante de Él? Si Él se acercara ahora donde nosotros y nos hiciera esas preguntas. Y nos preguntara, ¿me estás buscando por necesidad o por amor? ¿Cómo nosotros nos sentiríamos? Pedro tuvo que pasar esa situación muy fuerte en su vida, parecida, porque Jesús, porque decir que uno ama a Jesús es una cosa y demostrárselo es otra cosa. Y Pedro le dijo a Jesús, yo iría contigo hasta la cárcel y hasta la muerte por ti. Pero cuando Jesús fue crucificado, él se entregó para ser crucificado, en su tribulación, él negó a Jesús 3 veces. Y cuando Jesús resucitó y se acerca a él le hace 3 preguntas. Pedro, ¿tú me amas? Y él estaba triste porque él sabía que él lo había negado. Él sabía que Jesús conoce todo lo que hay en nuestros corazones. Y vuelve por segunda vez y le pregunta, ¿tú me amas? Y él, sabiendo que él sabía todo lo que hay en su corazón y que él lo negó un tiempo atrás, él estaba entristecido. Y le pregunta por tercera vez y le dice, tú sabes todas las cosas, tú sabes. Entonces, cuando nosotros estudiamos ese pasaje y vamos más profundo y nosotros lo estudiamos en el griego, nos podemos dar cuenta de varias cosas. Y una de esas cosas es que él estaba bien avergonzado delante de Dios, de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos esa palabra que le estaba diciendo Jesús, ese verbo que le estaba diciendo Jesús, era un amor sacrificial. Y Pedro no le estaba contestando con ese mismo verbo. O sea, que es como si tú le dijeras a alguien, tú me amas, y la persona te dice, yo te quiero. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros nos sentiríamos? Y por segunda vez tú le dices a esa persona, tú me amas, y esa persona te dice, yo te quiero. Él le estaba contestando con otro sinónimo. Y la tercera vez que Jesús le pregunta, ¿tú me amas? Él no le dice, tú me amas. Él le preguntó, ¿tú me quieres? Y ahí se entristeció más y le dice, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Así que ese sufrimiento lo vivió él, porque él sabe que él defraudó al Señor. Y por eso él quiere que nosotros nos mantengamos fiel. Y si Jesús nos
hiciera esa pregunta, ¿me estás buscando por amor o por necesidad? ¿Cómo nosotros nos sentiríamos? Pues dice la palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Así que Él nos está haciendo esa pregunta a todos nosotros. ¿Me estás buscando por amor o por necesidad? ¿Por qué dejaste de hacer lo que Él te había mandado de hacer? Dios está exigiendo de nosotros que seamos y nos mantengamos fieles delante de Él. Que nosotros seamos alguien de confianza, alguien constante y en el que Él pueda confiar. Porque de esa manera Él puede entregarnos las bendiciones en nuestras manos. Él necesita que nosotros seamos fieles y constantes. Y después de esa gran victoria de Asa contra ese ejército, Dios le envía a ese profeta y le dice: Jehová estará con ustedes si ustedes están con él. Y si le buscan, será encontrado de ustedes, mas si lo dejan, él los dejará. Él está acordando cómo en el pasado los dejaron y tuvieron unas consecuencias trágicas. Y él le envía a esa profeta diciéndole: yo te di la victoria, así que no te alejes de mí, porque yo fui el que te dé la victoria. Y les recuerda esa aflicción que ellos pasaron, donde tuvieron que pasar tribulación y luego se arrepentían y él venían delante de Dios y él les daba perdón. Y vamos a leer en el versículo 7 del capítulo 15. Dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. En otras palabras, Él los está animando a que permanezcan fiel, unidos a Él. Yo te doy la victoria, alejado de mí no pueden hacer nada. Si se alejan, ustedes pierden las bendiciones, pero Él los está esforzando, porque Él sabe que no es fácil. Él los está esforzando y hay recompensa para las obras. Porque Dios conoce nuestra debilidad. Dios sabe que no es fácil las batallas que su pueblo tiene que vivir día a día. Él sabe que tenemos batallas con nuestra carne, con nuestras debilidades. Él sabe que tenemos diariamente batallas espirituales, que tenemos batallas donde otras personas también se levantan contra nosotros y nos desaniman. Que personas movidas por espíritus de la maldad son movidas y nos atacan y nos quieren desanimar, y Él sabe que la batalla no es fácil, pero él quiere que su pueblo esté animado, porque la obra en el Señor no es en vano, el trabajo en el Señor no es en vano. Y Asa escuchó esas palabras y se animó aún más y comenzó a hacer una reforma mucho más fuerte. Esas palabras lo animaron a él. ¿Por qué? Porque él estaba siendo fiel a Dios y él entendió ese mensaje. Lo animó más a él y él comenzó, porque tenemos que comprender que fueron muchos años de idolatría que estaban trayendo dioses. Entonces, en esos 10 años que Dios le dio paz, todavía él no había terminado de limpiar la tierra, él estaba en proceso. Pues dice que él se animó más, que él comenzó a destruir todas las imágenes. Y todas las tierras que él estaba conquistando, él comenzó a destruirlas rápidamente. Tanto es así que se atrevió a destruir una imagen de acera que su mamá había hecho. Y él la destruyó. Y él hizo una reforma nueva y él comprometió al pueblo, y el pueblo se comprometió. Hizo como un pacto con Dios de que lo iban a seguir, que le iban a seguir fiel. Iban a seguir cumpliendo sus mandamientos. Así que esa palabra de Dios fue de bendición, porque él la entendió y se animó. Y dice que le buscaron de todo corazón y Dios les trajo paz por todas partes por 35 años. Mira la bendición tan grande. 35 años después de tanta aflicción, estuvieron en paz, tranquilos, tiempo para prosperar, para reforzar su ciudad, las estructuras, los soldados, todo. Y luego de esos 35 años,
en la nación, como yo le dije, que se dividió Israel en la nación del norte, que el rey era Baasa con B, Baasa. Él no había permanecido fiel a Dios y él estaba haciendo lo malo delante de Dios. Y dice la palabra que a través de esos 35 años estuvo ocurriendo eso, que las personas comenzaron a ver que Asa estaba siendo bendecido por Dios y empezaron a migrar, empezaron a irse a Judá, empezaron a irse y él empezó a perder personas, el rey de Israel, Baasa. Y él comenzó, Baasa fue y llevó ejércitos y mucha gente trabajadora y se fue al norte de Jerusalén, de Efraín, a una tierra que se llama Ramá y comenzó a fortalecerla. Comenzó a crear como una fortificación militar porque quedaba en la entrada, cerca, en la misma mitad de la nación del sur. Y quedaba a 8 kilómetros de Jerusalén. Eso era un punto estratégico y eran montañas altas. Y él comenzó a fortificar ahí porque él quería aguantar la entrada y la salida para que no se le estuviera yendo la gente. Porque es así cuando la bendición está en el pueblo de Dios, las personas quieren añadirse al pueblo de Dios cuando Dios está haciendo bendiciendo esa obra, ese pueblo. Pero asimismo, cuando las personas ven que Dios no está bendiciendo el pueblo de Dios, mucha gente quiere irse y es la realidad. Y vemos cómo él empezó a aguantar la entrada y salida de personas y eso le afectó mucho a Asa, porque también le afectaba económicamente y todo. ¿Qué sucede? Que él, al ver que Baasa estaba fortificando esa área, él tenía que hacer algo. Y él lo que hizo fue, buscó ayuda del rey de Siria, Ben-Hadad. Y él fue al templo y sacó todo el oro y toda la plata y se la dio al rey de Siria, Ben-Hadad, para que él atacara a Israel, quitara el acuerdo que él tenía con Baasa y se uniera con Asa. Y eso hizo el rey de Siria. Comenzó a atacarlo por el norte. Y lo que hizo el rey Baasa, tuvo que dejar esa estructura e irse a defender esas tierras. Entonces, él tuvo la victoria. Asa fue con un ejército y recobró toda la piedra que estaban trayendo y madera y se la llevó. Así que él tuvo una victoria grande ahí. ¿Por qué? Porque él pudo detener eso que se estaba levantando en contra de su nación. Ahora vamos a leer, me disculpan, en Crónicas capítulo 16, versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y le echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mira lo que hizo Dios. Él le estaba acordando las batallas que él le dio, las victorias que le dio en las batallas. Le está diciendo: ¿por qué no confiaste en mí y buscaste la confianza en el rey de Asiria? Entonces, en ese tiempo que Dios le mandó un profeta a Asa, cuando él estaba conectado con el Señor, él lo recibió bien el mensaje. Pero esta vez pasaron 35 años y él se fue descuidando su relación con Dios. Y él se le endureció en su corazón a tal manera que no recibió ayuda de Dios, no descansó en él y también se molestó con el profeta que Dios envió. Y dice que lo metió a la cárcel. O sea que él se le había endurecido el corazón, él se había apartado de Dios.
Él se confió todo ese tiempo de paz, 35 años, y él dejó a Dios, él dejó de ser fiel a Dios, aprovechó esa paz y esa abundancia, y él, el error que cometió es que él descuidó la relación con Dios. Y mira a Dios como en 25 años antes él lo estaba motivando, diciendo: permanezcan conmigo, yo soy el que te dé las victorias. Él lo estaba animando porque Dios sabe las cosas antes que pasen. Por eso él ha traído este mensaje hoy a la iglesia, porque él quiere que nosotros permanezcamos fiel, porque nosotros podemos estar firmes hoy, pero no sabemos en una semana o dos lo que nos va a pasar. Entonces, no importa la tribulación que vayamos a que nos pueda llegar, si nosotros estamos fielmente unidos al Señor, podemos resistir la batalla y confiar en Él. Pero Asa no confió en Él y dice que se molestó y se le endureció tanto y tanto el corazón. No es que él se molestó simplemente con ese profeta, porque a lo mejor podemos decir: no, él no se alejó de él, de Dios, fue que se molestó con el profeta. No, dice que también él oprimió a algunos del pueblo, o sea que ya se había endurecido y estaba empezando a hacer lo malo delante de Dios. ¿Qué le pasó a Asa? Se descuidó. Y entonces Dios no nos quiere así viviendo como el pueblo de Israel, que nosotros lo busquemos y luego retrocedamos. Lo busquemos las bendiciones y luego retrocedamos. Él quiere que nosotros nos mantengamos firmes, que Él pueda confiar con nosotros. Porque de buscarle la necesidad solamente, nosotros nos arriesgamos a que nos pueda pasar algo como lo que le pasó a Asa. Y si vemos que cuando nosotros nos apartamos de Dios, las consecuencias es que no solamente nosotros la pagamos, sino como le pasó a Asa, pagó el pueblo. Así, los que están a nuestro alrededor muchas veces van a pagar cuando nosotros nos apartemos de Dios. Así que las consecuencias son mucho más allá de los que nosotros nos podemos imaginar. Vamos a leer en el versículo 12 y 13, me disculpan, hermano. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Así que vemos que él siguió endurecido y no buscó nunca a Dios. Y se enfermó y nunca buscó a Dios, sino que él depositó su confianza en los médicos. Así, mira el riesgo que nosotros podemos llevar si nosotros no permanecemos fieles en el Señor. Así que eso es lo que quiere el Señor, que nosotros no dejemos de darle la prioridad a Dios por otros ídolos, que nosotros dejemos esos ídolos que han hecho que nos alejen de Él y nosotros volvamos a retomar lo que nosotros dejamos, lo que Él nos enseñó por tanto tiempo, nosotros volvamos a retomar. Vamos a seguir este ejemplo de Asa y de todo el pueblo de Israel para que nosotros seamos fieles. Que si nosotros vamos a decir: no, yo te voy a buscar en las madrugadas, porque dejen decirle, hermano, que de las cosas que nosotros podemos dejar, no hay nada peor que nosotros dejar la oración, y especialmente en madrugada. Tú puedes dejar a lo mejor la palabra por meses y permaneciendo orando, y tú puedes permanecer bastante firme. Pero si tú dejas la oración, no importa cuánto leas la palabra, si tú dejas esa comunión con Él, hablar con Él, especialmente en la madrugada, créeme que no importa cuánto tú trates, tú te vas a apartar de Él. Tú te vas a enfriar, no hay manera, porque la oración es la comunión con Él, hablar con Él, y eso nos lo enseñó Jesús desde el principio. Eso es la prioridad. Así que el Señor quiere que nosotros dejemos todo eso que aparta, que le quita el primado a Él, para que nosotros le busquemos primeramente a Él y que seamos constantes. Él no nos quiere fluctuantes, Él quiere que lo que empecemos y nosotros nos comprometemos así como ese pueblo, que hagamos como una reforma, que nosotros nos comprometamos a buscar a Dios, que todo lo que Él nos enseñó y dejamos del pasado lo volvamos a hacer,
pero que permanezcamos firmes hacia adelante, haciendo lo que Él nos enseñó, porque Él no quiere que nosotros podamos retroceder en el futuro no sabiendo lo que nos pueda pasar en nuestras vidas. Así que vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a poner esta palabra por obra, porque ahí es que verdaderamente está la bendición de Dios, en mantenernos haciendo las obras de Dios. No que lo hagamos hoy, mañana no. Ahí es que está la bendición, en permanecer fiel. Él va a bendecir la obra de nuestras manos. Él va a bendecir nuestra entrada y nuestra salida. Él va a bendecir toda nuestra familia, todo lo que pongamos con nuestras manos, todo la economía, todo lo que Él nos pueda dar, nos va a dar más en abundancia. Pero esas promesas son si nosotros permanecemos fieles. Si permanecemos inconstantes, Él no puede depositar esas cosas en nuestras manos. Así que Él quiere más consagración en nuestras vidas. Él quiere más fidelidad. Él quiere más fidelidad, una constante consagración, constante cumplimiento de nuestras obligaciones, porque Él nos ha dado obligaciones. Que no defraudemos a Él en nada, que Él pueda depositar las cosas en nuestras manos. Así que vamos a seguir firmes y fieles y vamos a comprometernos con Dios de que de ahora en adelante las cosas van a cambiar, que de ahora en adelante vamos así permanecer fiel adelante, no subiendo 5 escalones y bajando 4, no subiendo 5 y bajando 6, sino que vamos a seguir adelante. Él nos va a dar la victoria en todo momento, hermano. Si nosotros nos apartamos de Él, Él se aparta de nosotros. Si le buscamos, vamos a ser hallados de Él. Mira qué bendición tan grande. Así que la bendición está en nuestras manos. No hay enemigo que pueda levantarse. En nuestra boca no va a estar de que si el diablo hizo, el diablo no hizo, porque Dios no tiene contrincante. Cuando nosotros le estamos siendo fiel, no hay nada que pueda hacer el enemigo. Él nos va a dar la victoria, no importa si vienen 1,000,000 en nuestra contra, Él nos va a dar la victoria. No hay que mencionar al enemigo para nada, más que para reprenderlo. Pero lo que Él quiere es que permanezcamos fieles. No que las cosas que digamos con nuestra boca a los 2 días no dejemos de hacerlo, porque eso no es amor. Eso no es amor. No nos quiere buscándolo por necesidad. Que cuando necesitemos, ahí corremos y oramos horas y sin dormirnos, porque eso no es amor, eso es necesidad. Y Él quiere que nosotros le seamos fieles, le busquemos por amor, porque Él nos ha dado tantas cosas que nosotros lo menos que podemos tener por Él es amor y agradecimiento. Él no se merece que nosotros le busquemos por interés. Es lo que se merece, que nosotros demos todo de nosotros, pero que permanezcamos fieles. La fidelidad para Dios es demasiado importante. La fidelidad es demasiado importante. Porque eso le llaman en el Nuevo Testamento ser fluctuante. El hombre de doble ánimo no puede adquirir nada por Dios, porque eso quiere decir que la fe tuya se está tambaleando, no estás confiando en Él, así como hizo Asa, confió en Él. Dios le dio la victoria, pero luego no confió en Él. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que permanezcamos fieles a Él y constante. Sin constancia no hay fidelidad. Sin constancia no hay fidelidad. Que Él pueda confiar en nosotros, y sin confianza no hay fidelidad. Porque la fidelidad, Él va a hacer que Él confía en nosotros y Él deposite esas bendiciones confiadamente en nuestras manos. Así que, hermanos, vamos a hacer como hizo el pueblo de Israel. Vamos a hacer una reforma y comprometernos con el Señor de que ya no vamos a ir hacia atrás, no vamos a retroceder, no vamos a soltar esas bendiciones, vamos a agarrarla y seguir adelante. El Señor sabe que es fuerte, que no es fácil, pero Él está de nuestro lado dándonos toda la victoria. Así que el Señor los bendiga.